Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy empezamos nuestra tercera temporada y estamos muy agradecidos de Dios por habernos permitido llegar hasta aquí. Y estamos muy agradecidos de ustedes, nuestros televidentes y nuestros oyentes, por el apoyo que nos han brindado durante estos 5 años que hemos estado transmitiendo este programa. Y también queremos agradecer a Andrés Figueroa y a todo el equipo de producción por el esfuerzo realizado para que estos programas lleguen hasta ustedes. Yo estoy contento pensando cómo nosotros empezamos en la cabina de Radio Eternidad, nuestros primeros programas. ¿Tú recuerdas eso, Sujeto? Perfectamente. Hace 5 años y medio. Ya llevamos 260 programas. Sí, tuvimos 127 programas en la primera temporada, 133 en la segunda. Y aquí seguiremos hasta que Dios lo permita. Amén. Y nosotros damos gracias a Dios también por la visión que tú tuviste también en organizar un programa como este, la visión de ir aún mejorando cada vez más la calidad del producto que se está llevando hacia los hogares de los que nos escuchan y nos ven. De manera que también damos gloria a Dios por eso que puso en tu corazón. Yo me maravillo de ver cómo empezamos en la cabina de Radio Eternidad, cómo ahora estamos en televisión, en las redes sociales, en otros países se transmite el programa por radio, en Argentina, en Chile, en Costa Rica, en México, en Guatemala. Y me maravillo también, al igual que ustedes, porque lo hemos comentado, de cómo tanto en nuestro país como en otros países, cuando vamos a charlas o a conferencias, las personas nos manifiestan que ven el programa. Por ejemplo, en México hay colegios donde ven nuestro programa en la clase de valores, en grupos pequeños en las iglesias, en clases de escuela dominical. Ayer un pastor amigo nos mandó uno de los primeros programas de cómo resolver los conflictos cuando estábamos en la cabina de Radio Eternidad, que ellos en la iglesia estaban estudiando este tema en el día de ayer. ¿Qué te parece, Salvador? No, ciertamente cada vez que nosotros alcanzamos a hermanos de otros países, es súper estimulante poder escuchar los reportes que nos dan, el aprecio por la enseñanza de las Escrituras, que muestra cómo podemos evaluar los acontecimientos, la vida de la actualidad, cómo nosotros podemos enfrentar la cultura y saber que estamos enraizados en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es relevante para el día de hoy. Ese aprecio que los hermanos nos comunican es de lo que nos estimula a seguir adelante. Ahora, Eduardo, yo tengo una pregunta para ti. ¿Por qué este programa se llama Entendiendo los Tiempos? Es interesante, yo te iba a hacer la pregunta a ti. No, pero ya yo le hice primero, ahora tú vas a tener que responder. En Primera de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 13, versículo 23, dice, y estos son los números de los escuadrones equipados para la guerra que vinieron a David en Hebrón para transferirle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Dios. Y dice, de los hijos de Judá fueron 6.800 hombres de guerra, de los hijos de Leví, de las diferentes tribus, la cantidad de hombres que fueron allí para estar con David. Pero dice en el versículo 32 de primero de Crónicas 12, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. ¿Ustedes saben cuántos hombres fueron? 20.000, 15.000. 10.000, 200 líderes que eran expertos en discernir los tiempos, expertos en los asuntos públicos, en los asuntos sociales, en los asuntos políticos. Ahora, la pregunta que yo les tengo a ustedes es... Pero, perdón, hay que aclarar que hay una versión de la Biblia que traduce el texto, la Reina Valera, como eran entendidos en los tiempos. Cuando estábamos pensando en un título para este programa hace muchos años atrás, porque el título lo encontramos primero antes de hacer el programa. Antes. Y ahí pensamos en ese texto para llamar Entendiendo los Tiempos. Ahora, yo le tengo una pregunta a ustedes. Salvador te la puede responder. Bien. ¿Cómo nosotros podemos entender los tiempos? ¿Conforme a nuestro propio criterio? ¿O es entendiendo los tiempos desde un punto de vista bíblico, conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios?
Bueno, precisamente lo importante del programa es que no se trata de inclinaciones nuestras, ni nuestras preferencias, ni siquiera algo que depende de nuestro trasfondo, sino que nosotros creemos que la verdad de Dios trasciende los tiempos, impacta, es relevante para toda época, porque Dios es quien conoce la naturaleza humana más que nadie. Y Él es que nos habla de cómo ese corazón se comporta en diferentes circunstancias. Evaluar los acontecimientos es evaluarlo a la luz de lo que Dios nos describe que el hombre es. Y es ahí donde vamos a encontrar la respuesta de por qué hace lo que hace, porque el hombre se desvive por lo que se desvive. Y la condición del mundo se explica por la respuesta que Dios nos da en su palabra. Quién Él es nos ayuda a poder saber que tenemos respuesta, nos ayuda a saber que tenemos solución, podemos tener esperanza. ¿Qué es el hombre? Nos explica por qué estamos en este lío, por qué el hombre comete lo que comete y desobedece las reglas básicas de la convivencia, y la razón está en el pecado que Dios describe en su palabra. Mientras más el hombre se desliga de ese Dios, mientras más el hombre se desliga de esa palabra, más nos envolveremos en los problemas que tiene la humanidad. Uno de los problemas que tiene el ser humano a la hora de tomar una decisión es que no tiene la menor idea de a dónde va a parar esa decisión que está tomando. O sea, yo puedo escoger una esposa y escoger bien o escoger mal. Y una mala elección en ese aspecto puede ser el cielo en la tierra y puede ser el infierno en la tierra. También, entonces, el problema del ser humano es que quiere analizar toda la vida de acuerdo a su corta visión. Nosotros llegamos ayer al mundo. El mundo tiene miles de años de existencia. Dios conoce el fin desde el principio, dice el profeta Isaías, o dice Dios a través del profeta Isaías. Yo conozco el fin desde el principio. Y por lo tanto, lo que Él nos da en su palabra no son simples valores morales. La Biblia tiene muchos valores morales, o un mensaje de salvación, y la Biblia tiene un mensaje de salvación. Pero más allá, la Biblia tiene una cosmovisión, unos lentes apropiados a través de los cuales nosotros podemos ver la vida, ver nuestras circunstancias, entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, no es que nosotros somos 3 expertos que hemos ido a la Universidad de Harvard a hacer un estudio para venir aquí y analizar los tiempos. No es que nosotros simplemente estamos viendo la vida a través del lente de la palabra de Dios, y eso es lo que queremos ofrecer a las personas que nos ven, a las personas que nos escuchan, a través de la radio, la internet. Hay muchas personas que piensan que esa palabra es obsoleta, que eso es algo anticuado, guiarse por la palabra de Dios. Pero la verdad es que nosotros no solo encontramos una declaración de la Biblia misma, que dice que la palabra permanece para siempre y que va a ser siempre la luz que nosotros necesitamos, es que ¿cuál otro apoyo nosotros vamos a escoger? Porque la única otra opción es nosotros apoyarnos en las opiniones de los hombres. En la sabiduría de los hombres, de los gurús. Que normalmente evidencian con sus vidas que no debemos llevarnos de ellos. Es así. Normalmente es así. Sí. Entonces, el caso es saber vivir la breve vida que nosotros tenemos, es escuchar al Dios de los cielos, que nos ha dicho que debemos contar con sabiduría ese tiempo que Dios nos da aquí, para poder vivir correctamente, para poder vivir para su gloria, para poder vivir sin desperdiciar las oportunidades y la vida que Él nos da. Entonces, ustedes entienden que si una persona no conoce al Señor, no conoce su palabra, ¿está desperdiciando su vida, su vida? Bueno, en cierto modo sí. Digo en cierto modo porque hay seres humanos que no creen en Dios siquiera, y han hecho grandes contribuciones para la humanidad, personas que han descubierto medicinas, que han hecho inventos que han sido de gran ayuda para mucha gente a través de la historia, pero su propia vida está siendo desperdiciada en el sentido de que cuando llegue al umbral de la muerte y le toque partir de este mundo, se va a dar cuenta que no estuvo buscando lo que permanece para siempre. Lo que realmente tiene valor. Lo que de verdad tiene valor. Por eso Cristo nos exhorta a hacer tesoros en los cielos, donde allí las cosas no dejarán de ser como aquí, donde los ladrones nos roban como aquí. Es poder nosotros vivir haciendo todo el bien que estamos llamados a hacer en esta vida, pero porque estamos motivados en que esta no es la única vida. De hecho, esta no es la verdadera vida. Cristo dice que Él vino para dar vida a los hombres, vida en abundancia.
La vida que Cristo nos ofrece no es simplemente pasar un buen tiempo aquí, es nosotros poder prepararnos para la eternidad, para una vida de plenitud en el Señor, eternamente y para siempre, en comunión con su Hijo Jesucristo. Y ahí es que nuestro programa tiene importancia y tiene significado cuando podemos ayudar a otros a entender los tiempos desde el punto de vista bíblico, de lo que Dios nos enseña. Hoy queremos contestar preguntas que nos envían ustedes, nuestros televidentes y nuestros oyentes. Y alguien nos preguntaba, ¿qué es realmente la apostasía? ¿El apóstata es realmente un cristiano o no lo es? ¿Qué ustedes dirían? Quizás es bueno que definamos qué significa la palabra apostasía, porque para algunos el término puede ser extraño. La palabra apostatar lo que significa literalmente es apartarse de algo. Y puede ser de una religión, puede ser de un partido político, pero en el caso del Nuevo Testamento usa la palabra apostasía para hablar de aquellos que habiendo profesado ser cristianos por un tiempo, finalmente se apartan de la fe. Y la pregunta es, aquellos que por un tiempo decían ser cristianos, y luego de repente se apartan de la fe y comienzan a vivir una vida totalmente mundana y fuera de todos los parámetros del cristianismo. ¿Es que esa persona era creyente y dejó de serlo o es que nunca fue creyente y aparentaba serlo? Bueno, la respuesta de la Biblia, sin lugar a dudas, es que una persona que apostata definitivamente de la fe es porque nunca fue creyente, aunque por un tiempo aparentó ser un creyente. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego dice, muchos me dirán en aquel día, y esa expresión me dirán es importante porque es lo que habla de una profesión de fe con sus labios. O sea, esa persona con sus labios dice, no solamente conocer a Jesús, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. En la Biblia, cuando un nombre se repite dos veces, implica intimidad y cercanía. O sea, no es simplemente que esas personas decían conocer a Jesús, es que ellos creían tener intimidad con Él. Pero no solamente eso, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, no en el nombre de Mahoma, no en el nombre de Lao Tse, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros, en tu nombre no profetizamos. O sea, aquí tenemos personas que profesan ser cristianas, ser íntimos de Jesús, que hacen cosas extraordinarias y Cristo les dirá, dice en el versículo 23, apartaos de mí, nunca os conocí. Y ahí está la clave. Fíjate, Él no dice, ustedes me conocieron por un tiempo y después se apartaron. No, ustedes nunca fueron míos, ni cuando estaban haciendo todas esas cosas y profesaban conocerme a mí de esa manera tan íntima. La Biblia dice, y es una expresión muy fuerte, pero dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hablando de los apóstatas, una puerca puede ser lavada, pero sigue siendo en su naturaleza puerca. Y esa es la idea. O sea, sigue siendo un animal inmundo dentro del contexto de lo que era el judaísmo en el Antiguo Testamento. Y el apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 2, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. La fe verdadera persevera hasta el fin. Si no persevera hasta el fin, no era verdadera. Eso, obviamente, al referirnos a la apostasía o a los apóstatas, no queremos decir con eso que un verdadero creyente, un cristiano, un hijo de Dios no cae. No cae de estar en la gracia de Dios, no pierde la gracia de Dios. Un verdadero creyente o alguien que conoció el perdón de los pecados de que Cristo otorga por la obra suya de redención, esa persona no se le anula la redención que ya Cristo compró por él. Por eso nosotros decimos que no son los creyentes verdaderos los que apostatan. Ahora, la Biblia sí presenta casos de creyentes que caen y tenemos muchos ejemplos, incluyendo el típico caso del apóstol Pedro. La caída de Pedro negando aún al Señor, es una caída dramática y está ahí como una advertencia para nosotros.
Ahora, el caso de Judas fue un caso completamente diferente. Es interesante que Cristo ruega por Pedro para que su fe no falte. O sea que aunque pasó por eso, su fe no faltó. El caso de Judas es diferente. El caso de Judas es que él nunca lo fue. El caso de Judas es que aún Satanás llenó su corazón. Entonces tenemos que hacer esa diferenciación. Es posible que lo que hoy vemos que son personas que están cometiendo cosas incorrectas, que dijeron que son cristianos, nunca lo fueran, pero también es posible que hijos de Dios hagan cosas hoy en día que no deben hacer por causa de caer en algunos pecados particulares sin llegar al punto de la apostasía. La apostasía, tal como la Escritura lo presenta, es un estado súper lamentable, en el sentido de que, como enseña el libro de la Epístola a los Hebreos, es un punto de no retorno, donde alguien ha despreciado al Hijo de Dios y el sacrificio del Hijo de Dios como algo que pueda hacerle algún bien. Hay algunos aspectos más de la apostasía que yo quiero que veamos en nuestro próximo segmento. No te interrumpí. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento anterior, ustedes nos explicaban que un apóstata, en síntesis, es alguien que niega las verdades fundamentales del cristianismo. En las que antes decía creer. Decía creer. Vimos en la Escritura el caso de Mateo 7:21, que muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y el Señor les dice: apartados de mí, malditos, nunca os conocí. Y tú nos explicabas, Salvador, que no debemos confundir a un apóstata que niega esas verdades fundamentales de las Escrituras de un cristiano que comete un pecado y peca, que está en una lucha por crecer en santidad, por crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Pero hay un peligro de los apóstatas por los cuales debemos conocer sus características fundamentales. Es que hay muchos predicando un evangelio adulterado con una adulteración, valga la redundancia, de esas verdades fundamentales de las Escrituras. Y por eso Judas en su libro nos advierte y nos manda a contender ardientemente por la fe, y nos dice que en los versículos 3 y 4, porque habrá algunos hombres que entrarán encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, hombres que van a entrar con herejías destructivas para engañar a muchos, y debemos estar apercibidos de estas enseñanzas. Fíjate, el apóstol Pedro en su segunda carta habla bastante acerca del tema de la apostasía, sobre todo en el capítulo 2. Y él comienza ese capítulo diciendo: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, en el Antiguo Testamento, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Ahora está hablando de los cristianos, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. La verdad edifica, la herejía destruye, está diciendo Pedro. Ahora, fíjate cómo Pedro describe a estos hombres. Muchos seguirán su sensualidad. O sea, son personas sensuales, ¿sí? En el sentido de que son personas que viven para el aquí y el ahora. Es como estos evangelistas de la prosperidad que le ofrecen a la gente el cielo ahora. Dice, seguirán su sensualidad porque su mensaje es atractivo. Y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Son personas sensuales, son personas amantes del dinero. Esas son de las características que Pedro nos presenta aquí. Hombres que usan la palabra mal trazada, son herejías, para engañar a los incautos. Para conseguir beneficio económico, nombre, reputación, de todo. De todo esto. Ahora, a mí un aspecto que me interesa de la pregunta es que puede haber uno de los hermanos que nos esté viendo o escuchando que tenga la inquietud: ¿seré yo uno de ellos? ¿Qué le podemos decir a alguien que piensa que puede estar cayendo de la gracia? La Biblia, la palabra de Dios nos llama a examinarnos a nosotros mismos. O sea, Dios no quiere que nosotros asumamos
que porque una vez pasamos al frente de una iglesia o levantamos la mano en un servicio religioso y alguien me dijo, una vez salvo, siempre salvo, que ya yo no debo cuestionar absolutamente nada. No, porque es que lo que está en juego es tan grande, tan grande, tan grande, que la palabra de Dios nos dice que vale la pena que nos examinemos a nosotros mismos con honestidad. Dice para ver si estamos en la fe. O sea, es algo sumamente importante. Pero por el otro lado, tenemos herramientas dadas en la palabra de Dios, ya sea si nosotros confesamos a Cristo, si estamos en la sana doctrina, si estamos amándonos los unos a los otros. Hay elementos en la palabra que nos pueden ayudar y la presencia del Espíritu Santo para confirmarnos que somos verdaderos hijos de Dios. Imperfectos, no glorificados todavía, que cometeremos pecados, que violentaremos nuestra conciencia en ocasiones y que eso no significa que somos apóstatas o que estemos a punto de caer en una situación de ya sea imposible la restauración. Una persona oye lo que estamos hablando, lo que Salvador ha explicado, y se preguntará, ¿y cuáles son las características fundamentales de una iglesia que yo deba ir donde edifiquen mi alma, sujeto? Bueno, es una iglesia que debe ser apostólica. ¿Y eso qué significa? Que el fundamento de esa iglesia es la revelación que los apóstoles nos dejaron en el Nuevo Testamento. La iglesia no nació ayer. Y de hecho, en los primeros 5 siglos de la era cristiana, nosotros encontramos una serie de concilios que eran reuniones donde teólogos se reunían por cierto tiempo para discutir problemas teológicos como ¿es Cristo Dios? ¿Es el Espíritu Santo Dios? O amenazas que estaban colocándose exacto, sobre las iglesias. Y ellos definieron ciertos parámetros de ortodoxia. Entonces, nosotros sabemos que una iglesia es una secta y no una verdadera iglesia cuando se aparta de esos parámetros de ortodoxia que la iglesia de Cristo defendió en ese tiempo. Es una forma de verlo. Pero otra forma de ver que una iglesia es una iglesia sana es porque los líderes de esa iglesia no solamente están predicando fielmente la palabra de Dios, están evidentemente explicando lo que el texto bíblico dice, comparando texto con texto de la Biblia, sino que al mismo tiempo están tratando de guiar a la iglesia no conforme a sus opiniones personales. Ellos no se están enseñoreando sobre las conciencias de las personas que están allí, sino que están tratando de llevarlos a Cristo y a su palabra. Un verdadero pastor no lleva a las personas a depender de él. O sea, seguir sus convicciones, las convicciones personales de él. A las convicciones personales y aún a depender, o sea, como si él fuera el gurú que lo sabe todo. No, esa persona lleva a los demás a Cristo y a la palabra. Eso no quiere decir que los pastores no tengan autoridad, que den consejos, pero los consejos que dan son consejos bíblicos. Y cuando están tratando con un área donde la palabra de Dios no es clara, le puede decir, mira, mi consejo sería que tú hicieras esto o aquello, pero al final tú eres libre porque si escoges una de estas dos, en ningún caso estás pecando y debe ser claro en ese aspecto. Entonces, esas son algunas de las maneras en que nosotros podemos distinguir una iglesia verdadera de una iglesia que es falsa. Y la gente tiene esas dudas, pero a veces no están contentos con su iglesia o con algunas iglesias que tienen cerca en su área. Y queremos decirles que tampoco va a encontrar nunca una iglesia perfecta. La iglesia perfecta solamente estará en el cielo y que el hecho de que haya algo que no nos guste en una iglesia local, que no entre en esa categoría de lo que Sujel nos ha descrito, no significa que podamos desecharla con ligereza. O sea, muchas veces creo que todos tenemos un rol y un papel que jugar para mejorar nuestras iglesias. Otro televidente nos preguntó, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Es una pregunta para mí de las más piadosas que creo que podemos tratar, ¿no? De entre las tantas que nos hacen. Porque pudiéramos por un lado decir, el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, y podemos nosotros tener el Espíritu por medida, o cabe Él en nosotros. Es una manera de un lenguaje que nosotros encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 18. Que dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y así como la embriaguez habla de control, la llenura del Espíritu también. Y ese mismo contexto nos habla cuáles son los frutos
que vienen a la vida del hombre cuando está dominado o controlado por sustancias y a qué cosas le conducen. Pues de la misma manera, el nosotros estar dominados o controlados por el Espíritu de Dios es también estar dominados, controlados por la palabra que el Espíritu inspiró, la palabra de Dios. Y cuando yo vivo conforme a esa influencia y guía del Espíritu de Dios, va a haber resultados visibles en la vida familiar, en el trato de los esposos, en el trato con los hijos, en el trato con los padres, el trato con los empleados y los empleadores. O sea, hay una serie de consecuencias de yo vivir conforme a la palabra de Dios que muestra el dominio, la guía, la dirección que el Espíritu tiene. Y uso esa palabra llenura no porque nosotros podamos tener el Espíritu y retenerlo en nuestro cuerpo humano limitado que nosotros tenemos, ¿no? Es una manera de hablar de ese sentido del control. Porque por otro lado nosotros vemos que Dios nos da el Espíritu por medida y sin embargo nosotros tenemos un privilegio en el Nuevo Testamento, los que somos parte del Nuevo Pacto, y es que Cristo prometió que con el Espíritu vendrían ríos de agua viva. Habría una dimensión de la vida espiritual, de la vida en el Espíritu, que los creyentes del Antiguo Testamento desconocían. Y eso debe reflejarse, no a través de yo poder realizar milagros y hacer obras extraordinarias, sino a través de una vida de piedad y de santidad. Es el Espíritu Santo, porque Él santifica. Yo tengo una pregunta ahora, Sujel. Muchas personas no experimentan esa llenura porque no están en la palabra, estudiando la palabra y obedeciendo la palabra también, viviendo a la luz de lo que Dios les manda. Fíjate, en el Nuevo Testamento la palabra llenura se usa para otras cosas. Por ejemplo, dice que se llenaron de furia contra Jesús y quisieron matarlo. ¿Qué es estar lleno de furia? No es simplemente controlado sentir, por la furia. Es una ira que te controla al punto de llegar a cometer locuras. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu de Dios a través de la palabra que Él inspiró, como decía Salvador. Pero si yo no conozco la palabra, entonces... Voy ahí. Fíjate, yo tengo un niño pequeño, todos hemos tenido niños pequeños, bueno, Salvador todavía tiene uno pequeño, y uno puede querer llevar a su hijo por cierto lugar y el muchacho está poniendo resistencia porque quiere irse por otro lugar que le parece más atractivo. Y uno puede decirle, mi hijo, déjate guiar, déjate controlar, yo sé por dónde te estoy llevando. Dios nos dice a sus hijos, mi hijo, déjate guiar, déjate llevar, yo te voy a llevar por el camino correcto. Y te voy a llevar a través de la palabra, te voy a guiar a través de la palabra. No son impulsos místicos que llegan no se sabe de dónde. O sea, es una guía a través de la palabra que el Espíritu inspiró. Ahora bien, Eduardo, si yo no conozco la palabra, yo no puedo aplicar la palabra, yo no puedo ser guiado por la palabra y por lo tanto no voy a cosechar el fruto bienaventurado de una vida llena del Espíritu. Fíjate, una persona que obedece a Dios, una persona que desea hacer la voluntad de Dios, que él entiende por las Escrituras, va a tener una vida bienaventurada, va a tener una vida de gozo. Uno de los frutos de la llenura del Espíritu es el gozo, porque el fruto del Espíritu es el gozo. Entonces, ¿por qué es gozo? Porque hacer la voluntad de Dios, al final de cuentas, produce gozo. Aunque en el momento inicial lo que Dios me está pidiendo no me sea de mi agrado, que pasa muchísimas veces, porque el pecado todavía mora en nosotros, si al final yo me dejo guiar por el Espíritu Santo a través de la palabra, lo que voy a experimentar es una vida bienaventurada. De hecho, es interesante notar que ese texto que tú citaste en Efesios 5 está escrito de tal manera en el idioma original que es un imperativo pasivo. O sea, eso es raro, porque un imperativo es haz esto, sed llenos del Espíritu Santo, no es una opción. Pero al mismo tiempo es un verbo que está en pasivo y por lo tanto lo que está diciendo es déjate llenar por el Espíritu Santo, déjate controlar por el Espíritu Santo. ¿Cómo? En Colosenses capítulo 3, versículo 16, nosotros tenemos la respuesta. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y lo interesante de ese pasaje en Colosenses capítulo 3 es que el resultado que luego plantea que tendrá esa llenura de la palabra es el mismo que Pablo plantea en Efesios, que tendrá la llenura del Espíritu. Así que ser lleno del Espíritu es ser lleno de esa palabra inspirada por el Espíritu, ser controlado por el Espíritu que inspiró esa palabra. La sociedad nos quiere
imponer o hacer creer que debemos llenarnos de nosotros mismos. Sí. Y que llenos de nosotros mismos lograremos grandes cosas. Bueno, la verdad es que no, la verdad es que debemos dejarnos llenar y dejarnos llenar por otro, que no es otro que la tercera persona de la Trinidad. Necesitamos a Dios. Yo creo que es una manera en que la Escritura nos dice, tú no eres suficiente en ti mismo, tú necesitas guía, tú necesitas ser guiado, pastoreado con mi palabra. Y yo creo que un mandamiento como este debe hacernos pensar de lo débiles que somos, lo necesitados que somos y muchas veces la actitud contraria de nosotros hacernos creer suficientes y querer nosotros imponer nuestra forma de ver, nuestra manera de pensar. No es el que hace la voluntad del Padre, permanece para siempre. Amén. Hay algo que no quisiera dejar en el aire y es la comparación que hace Pablo entre la embriaguez y la llenura, porque algunas personas pueden pensar, bueno, el que está embriagado actúa como loco y a veces hace cosas que son irracionales, así también es el que está lleno del Espíritu Santo. No, Pablo está contrastando precisamente el ser lleno de alcohol, cómo eso deprime tu autocontrol, o sea, te lleva a cometer locuras. Una persona borracha puede llegar a hacer cosas que después lamenta profundamente cuando esté más cuerdo. Mientras que la llenura del Espíritu no produce ese andar alocado, es todo lo contrario. Dice en Gálatas capítulo 5 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, es decir, dominio propio. Y Pablo dice en 2 Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que una de las características que tiene el hombre que está lleno del Espíritu, a diferencia del que está lleno de alcohol, es que es capaz de ejercer un dominio propio que es fruto de la obra del Espíritu en su vida. O sea, no es, oye, pero fulano sí es controlado. No es que él es controlado, es que él está siendo controlado por el Espíritu de Dios a través de su palabra. Y ser controlado es morir a mí mismo, confesar mis pecados, vivir no para lo que yo quiero hacer, sino para lo que Cristo, que sea la palabra que gobierne todo lo que yo pienso y todo lo que yo hago. Como dice Pablo en Gálatas, que yo estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Dice otro televidente, nos pregunta, ¿somos cuerpo, alma y espíritu o solo cuerpo y alma? Bueno, a través de la historia han habido básicamente dos posturas al respecto, se llaman dicotomía y tricotomía, donde algunas personas entienden que el hombre es tricótomo, es decir, que tiene cuerpo, alma y espíritu, pero en realidad la Biblia muchas veces multiplica adjetivos, no con el propósito de distinguir de manera absoluta cada uno de esos adjetivos. Y cometemos un error cuando vamos, por ejemplo, a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, que dice cuerpo, alma y espíritu sean irreprensibles, y dice, ahí están las tres partes del ser humano. Porque el gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y yo no puedo hacer una disección entre cada uno de esos aspectos del amor a Dios, porque se solapan. La Biblia más bien nos enseña que Dios nos creó con cuerpo y alma. Nos creó con una parte material, que es el cuerpo, y con una parte inmaterial o espiritual, que es el alma. Entonces, en ese sentido, la Biblia no nos da pie para pensar que hay dos pisos, como algunos le han llamado, dos pisos diferentes, el piso superior y el piso inferior del hombre interior, el alma y el espíritu. No, simplemente hay cuerpo y hay alma. Sí, es una manera de explicar la relación del hombre con lo inmaterial también fuera de él. El mismo, porque dicen que el alma es la vida que sustenta el cuerpo y que el espíritu es aquello con lo que nos relacionamos con Dios. Sin embargo, cuando nosotros vamos a las Escrituras, vamos a encontrar términos
los dos términos, cuerpo y espíritu, usados intercambiablemente para referirse a ambas cosas. Eso básicamente en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento el término antropológico quizás más importante, eso serían entonces las palabras, los términos alma y corazón, y ocurre exactamente lo mismo que encontramos en el Nuevo Testamento con respecto a alma y espíritu. O sea que podemos hablar de una relación del hombre con Dios usando la palabra alma, hay versículos que lo usan, o podemos encontrar versículos que no van a hablar del hombre teniendo una relación con Dios a través del término espíritu. O sea que son términos intercambiables, y en ese sentido somos una parte material y una parte inmaterial. Cuando el hombre muere, el cuerpo queda aquí, igual polvo volverá, y el alma o el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esa es la argumentación que nosotros teológicamente creo que podemos decir acerca de cómo el hombre está compuesto. Otra pregunta. ¿Qué tan ética es la eutanasia en casos donde no hay posibilidades de vida? ¿Es permitida o no? La Biblia dice que Dios es el autor de la vida y por lo tanto también es el que debe quitar la vida. Esta semana precisamente estaba hablando con mis estudiantes en el colegio y les decía que nosotros sacrificamos a un perro o sacrificamos a un caballo que ha tenido un accidente y ya no se puede recobrar y le pegamos un tiro en la cabeza. Eso hacerlo, o en un caso de un perro le inyectan una sustancia y es practicando la eutanasia. La palabra eutanasia lo que significa es una buena muerte. Thanatos, muerte, eu, bueno en griego. Lo contrario a eutanasia es una distanasia, es como cuando se quiere preservar la vida del paciente a toda costa, aún a pesar de la mala calidad de vida que está viviendo. Y entonces dicen que eso es una mala muerte. Pero la realidad es que Dios se glorifica en el ser humano aun cuando está muy enfermo. Y Dios puede estar haciendo cosas aún en los familiares de la persona que está ahí en coma, puede estar en una situación donde no hay una muerte cerebral, la persona todavía está viviendo por sí misma y por lo tanto ahí hay vida. Y no es potestad del ser humano decidir matar a esa persona. Hay muchas personas que ven a un familiar, a un ser querido sufriendo, entonces deciden llevar a cabo la eutanasia. El problema con eso es que cuando tú comienzas por ahí, esa cultura de muerte llega se muy abre lejos. una Ahora, puerta. Una persona que está deprimida, yo vivo una vida que no vale la pena vivir, entonces me presto para que me quiten la vida. De hecho, ya en algunos países se está practicando la eutanasia a personas de edad bastante jóvenes, porque no quieren seguir viviendo. Ya se está hablando en Canadá, por ejemplo, para los niños, darles esa libertad de la eutanasia, si ellos así lo deciden, o los padres también. Ese es un proyecto de ley que está ahora mismo, está en eso en el tapete, discutiéndose ya, pero de manera bastante avanzada. Entonces, fíjate, yo mismo no tengo derecho sobre mi propia vida, ese es el punto. Es que solo ni siquiera Dios yo, tiene derecho exacto, sobre mi vida. yo no puedo tomar esa decisión, ni siquiera por mí, mucho menos por otro. El ser humano no es valioso porque sea productivo. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos en esta sociedad siglo XXI, donde el ser humano es un ente productivo y cuando ya deja de ser útil a la sociedad, pues vamos a disponer de él. No, el ser humano es valioso porque fue creado a la imagen de Dios. Y en un viejito, en una cama que todavía está vivo, ese viejito en esa cama que no puede hacer algo útil conforme a lo que la sociedad define utilidad, es un ser humano creado a imagen de Dios y solo Dios tiene derecho a disponer de su vida. Ahora, eso no es lo mismo que una persona que esté conectada a un aparato y esté viviendo una vida artificial y los familiares tengan que tomar o no una decisión de si desconectarlo o no. Ya ahí entran otros temas éticos, los cuales son imposibles de responder en un programa como este. Y voy a decir por qué. Porque cada caso habría que evaluarlo independientemente. No se puede dar una respuesta para todos los casos. Lo que quiero simplemente es hacer una diferencia para no crear un problema de conciencia en personas que están viendo este programa y que tal vez han pasado por situaciones como esas. La vida es sagrada y yo creo que Dios tiene un propósito, Dios nos da la vida y Él es que... No, y observamos que la cultura de la muerte, una vez abrimos la brecha, o sea, no solamente ya por lo de la eutanasia,
es que también menospreciaremos la vida en sus inicios y también por eso caemos en el aborto. O sea, normalmente los lugares donde se practica el aborto son los mismos lugares donde también se está incentivando la eutanasia. Hay una correlación y es el menosprecio a la vida humana. Sí, perdón, bueno, vamos al segmento que viene para responder algo más acerca de este tema. Siga con nosotros en su programa Entendiendo Hasta los su mujer está Tiempos. aprendiendo cómo él funciona sí, esto, ¿verdad? está aprendiendo, Es la está bien. experiencia, ya son 5 años. En lo recomendado para hoy, tenemos el libro del pastor Timothy Keller, Encuentros con Jesús. En este libro, el pastor Keller nos muestra cómo las vidas de muchas personas que tuvieron un encuentro personal con Jesús fueron transformadas y cómo nuestras vidas pueden ser transformadas si tenemos un encuentro personal con Jesucristo. Encuentros con Jesús, del pastor Timothy Keller. Sujel, antes de ir a la pausa, tú ibas a decir algo más de la eutanasia. Sí, simplemente que cuando hablé de los animales no aclaré que hay una diferencia entre practicarle la eutanasia, si tú quieres, a un perro o a un caballo herido, que hacerlo a un ser humano. Y precisamente ahí es donde está el punto. Yo puedo llevar mi perro al veterinario porque mi perro no fue hecho a la imagen de Dios. Y si ya está viejo y está sufriendo y el veterinario dice, mira, ya es hora de ponerle una inyección y ponerlo ya a dormir eternamente, eso no es un problema. Con el ser humano sí lo es, porque el ser humano no es un animal. El ser humano es un ser creado a la imagen de Dios. Eso era todo lo que quería aclarar. Un televidente nos dice que hay muchas guerras, hay el calentamiento global, inundaciones, ciclones, terremotos, tsunamis, la insensibilidad de las personas. ¿Son esas señales del fin del mundo? El Señor Jesucristo respondió esa pregunta hace ya casi 2000 años. Él dice, cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. Fíjate, el Señor está diciendo, no tomen esas señales que van a permanecer a lo largo de los siglos como señales del fin. Imagínate que pudieron haber pensado las personas que vivieron en el tiempo de la toma de Constantinopla. Nosotros estamos a 500 años lejos de ese evento, pero para la sociedad occidental, la caída de Constantinopla en manos de los turcos fue como el fin del mundo. Pero no, el fin del mundo no llegó en el año 1476, fue que cayó Constantinopla, no me acuerdo. ¿Qué pensaron las personas en el tiempo de Napoleón? ¿Qué pensaron en el tiempo de Hitler? O sea, han habido terremotos, hambrunas a través de toda la historia. Y lo que Cristo está diciendo es, no tomen eso como señales del fin. Porque lo cierto es, Eduardo y Salvador, que nosotros no sabemos cuándo se va a acabar el mundo. Ahora bien, el hecho de que Cristo haya dicho que estos son principios de dolores, la imagen que está usando allí es la imagen de una mujer encinta. Y nosotros sabemos lo que son los dolores de una mujer encinta. A medida que se va acercando el parto, los dolores son más intensos y más seguidos. Entonces yo pienso que nosotros pudiéramos entender que lo que el Señor está diciendo es que a medida que avance la historia y avance la maldad y se acerca al fin, estas señales van a ser más frecuentes y van a ser más agudas. Sin embargo, lo cierto es que nosotros no tenemos la menor idea de cuándo será el parto. Y estar especulando, diciendo que ya porque está pasando esto, por el calentamiento global, por aquella otra cosa, le queda al mundo 20 años, 15 años, 50 años, eso no lo sabe nadie. El único calentamiento global que nosotros podemos relacionar con el fin del mundo es el que Pedro habla en 2 de Pedro capítulo 3, de que este mundo será consumido por fuego. Pero no va a ser un fuego provocado por la naturaleza. Por una bomba atómica o algo, una cosa Ni como por esa. el hombre, es exacto. Dios que estará enviando ese juicio, como Él dice que hizo también en la época del diluvio. O sea, es un accionar de Dios que traerá el mundo a su fin.
Entonces, en ese sentido, creo que no tenemos que vivir con ese susto o ese miedo. Y mucho menos si nos preparamos espiritual debidamente, creyendo en el Señor Jesucristo. Estamos preparados para partir, morir o que Cristo vuelva sin ningún temor. Ahora, eso, además de lo que Sugel menciona, de esos dolores de parto que se intensifican en cuanto a ese tipo de señales, a mí me llama la atención el lenguaje que Pablo usa en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y él habla allí del misterio de la iniquidad, que dice que ya está en acción. ¿Qué es eso, Salvador? El misterio de la iniquidad. En ese mismo contexto, Pablo tiene que aclarar. Ustedes saben que vendrá la apostasía, pero todavía no es el tiempo. O sea, el punto es, los niveles de apostasía varían. O sea, va a ser una apostasía más abierta. Y la manifestación de la acción de la iniquidad varía también en intensidad de alguna manera. Porque en diversos momentos, en diversos lugares del mundo, nosotros podemos ver intensificaciones de lo que está pasando con el pueblo de Dios, donde lo que no necesariamente como nosotros vivimos, es lo que otros están viviendo. Y nosotros podemos decir, pero las cosas están bien. No, lo que nuestros hermanos están viviendo en otros países se acerca a alguna de esas descripciones que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Pero lo que ocurrirá cuando Cristo vuelva va a ser algo universal. En ese sentido va a ser algo de dominio general. Y ese misterio de la iniquidad que Dios detiene por un tiempo, luego tendrá un accionar, que es lo que el libro de Apocalipsis también nos advierte. El poder del mal se va a evidenciar de múltiples formas y nosotros lo que estamos viviendo hoy en día, no podemos dejar de decir que al menos un avance es de lo que es lo que es la maldad, la corrupción, la indiferencia del hombre, lo poco que vale la vida humana, ese desinterés en las cosas de Dios, esa oposición a las cosas de Dios, son muestras de ese accionar del maligno en el mundo, el príncipe de este mundo, que al final de los tiempos llegará a su punto cúlmine. Pero el punto es, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. El que no quiera llegar a ese punto y ser atrapado fuera de base, por usar el término de béisbol, sí, que se convierta en Señor Jesucristo ahora. Ahora, Cristo mismo dijo que el día y la hora de su venida nadie la sabía, nadie la sabe. Entonces, estar especulando es ir en contra de eso que Cristo mismo determinó, que eso no lo sabe nadie. Solamente Dios lo sabe. O sea, ni los que estamos aquí en el programa entendiendo los tiempos. Exacto, lo sabemos. Ahora, lo que me preocupa de esta pregunta, y me alegro que la hayan hecho, no es que estoy atacando a la persona que la hizo, por si acaso, pero lo que me preocupa a veces de ese tipo de preguntas es el hecho de que hay personas que están más atentas al tema del fin del mundo que al Evangelio y a Cristo mismo. Que más atento al sensacionalismo que eso implica. Sí, por ejemplo, conviértete que el fin viene. No, es que sea que el fin venga en mi generación o quizá ya voy a estar muerto cuando llegue el fin del mundo, yo me tengo que convertir a Cristo porque soy pecador. Yo tengo un problema personal con el Señor, no es porque el fin viene. Yo me debo convertir a Cristo porque soy un pecador que necesita la salvación que Cristo ofrece en el Evangelio. Sin embargo, no quiero contradecirte, y menos nuestro primer programa de esta temporada, pero es simplemente aclarar que Cristo mismo también usó parábolas, donde habla del prepararse porque Cristo vuelve, tiene una connotación de hay algo que viene que va a ser un juicio fuerte, mejor que tú te encuentres preparado. O sea, ¿hay un sentido de urgencia? Hay un sentido de urgencia en el que nosotros tenemos que advertir al hombre. Pero la razón de la conversión no es por el juicio que viene, es por mi pecado que me llevará al juicio. Gracias por aclarar. Yo me refería a esos tipos de ministerio donde todo el tiempo se habla más del fin del mundo y aún más del anticristo que de Cristo. Y yo no veo eso en el Nuevo Testamento. Una cosa es que Cristo nos advierte en las Escrituras, el fin viene, yo vuelvo, estar preparados para mi venida. Pero otra cosa es vivir hurgando en los periódicos para ver todas las señales y ver todas las cosas, porque eso nos distrae de la predicación del Evangelio. Ese es el punto. Sí, atrae personas, pero no necesariamente a Cristo. Exactamente. Otra pregunta. ¿La palabra de Dios va en contra de la cultura o debemos acomodar la palabra según la cultura? ¿Qué significa la palabra cultura? La palabra cultura viene de una palabra latina que significa cultivar.
Y Dios mismo nos dice en su palabra que el hombre fue puesto en el jardín del Edén, el hombre recién creado, para que cultivara la tierra. Es decir, el hombre, el primer mandato que recibió fue hacer cultura, es decir, tomar los elementos de la creación para convertirlos en cosas útiles, para transformarlos en cosas beneficiosas para la humanidad. Eso es cultura. Y por lo tanto, el primer mandato que Dios le dio a Adán y Eva es lo que los teólogos han llamado precisamente el mandato cultural. Ahora bien, nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo dominado por el pecado. Y por lo tanto, y de manera lamentable, mucho del quehacer cultural del hombre en su pecado es alejado de Dios, es una cultura anti Dios. Entonces, en ese sentido, si la palabra de Dios se opone a la cultura que hace del hombre un ser autónomo como si no existiera Dios, una cultura que exalta valores que no son los valores que Dios exalta, nosotros debemos oponernos a ese tipo de quehacer cultural porque la Biblia se opone a ello, pero no a la cultura en sí misma. Por eso es que quise aclarar qué significa la palabra cultura. No, la Biblia no se opone al quehacer cultural, la Biblia nos manda a hacer cultura, pero nos manda a hacer cultura bajo los parámetros, principios, valores de Dios revelados en su palabra. Que entra a veces en contraposición con algunos conceptos del arte y la cultura que son colocados esos conceptos por encima de Dios y de su palabra. O sea, ellos filtran la vida a la luz de esto. Lo que es correcto o incorrecto es si es una expresión del arte. Si es una expresión del arte, debemos darle libertad y rienda suelta al hombre. No. No importa lo que diga la palabra de Dios. Exacto. No. Nosotros entendemos que no. Que ese arte tiene que tomar en cuenta la palabra y los principios de Dios. Dentro de esos parámetros. Exacto. Pero la palabra de Dios jamás se opone al quehacer cultural del ser humano como criatura de Dios. O sea, si yo asumo una posición de criatura, ya me estoy colocando debajo de Dios. Y yo puedo hacer cultura en ese parámetro. Pero si adopto una posición de autónomo, de dueño de mí mismo, de independiente de Dios, hay problema. Voy a desarrollar una cultura, que es lo que ha pasado en la sociedad occidental. Se ha desarrollado una cultura que al final de cuentas exalta valores que son antivalores. El desorden, por ejemplo. Exacto. Hay música o pinturas que expresan desorden y exaltan el desorden. Eso no es lo que es correcto ni conviene a la humanidad. Ahora, el hecho de que el arte fuera religioso tampoco quiere decir que es bueno. No. Porque hubo mucho arte religioso que lo que era idolatría o eran expresiones equivocadas o de creencias equivocadas. Y ni quiere decir tampoco que la Biblia esté en contra del arte que se desarrolló durante el humanismo. No necesariamente, o el Renacimiento, no necesariamente. Hay expresiones que no reñían con los principios de la palabra de Dios, y otros sí. No debemos ser ciegos, es decir, porque es arte, debe ser libre. Y si creemos en la Biblia, debemos abominar todo lo que sea cultural. No, tampoco. Pero el arte no tiene que ser panfletario, o como diría Hans Ruckmaker, que fue un profesor de arte en la Universidad Libre de Ámsterdam. Él escribió un libro que se titula El arte no necesita justificación. ¿En qué sentido? Yo no tengo que hacer arte religioso para que esté justificado. No hay que pintar vírgenes y santos para que el arte esté justificado. Y por eso fue que Rembrandt y esos grandes pintores que surgieron en el Renacimiento pintaban otras cosas, pintaban una lechera, pintaban a un herrero, pintaban hasta un pedazo de carne, pintó Rembrandt en una carnicería. Y es increíble la forma como Rembrandt pinta eso, porque eran personas que tenían un concepto correcto del arte, influenciados por la Reforma Protestante. La Reforma Protestante trajo una perspectiva del arte completamente distinta a la que trajo el catolicismo medieval antes del Renacimiento. En el mundo hay crímenes, abusos, genocidios. ¿Por qué permite Dios la maldad en el mundo? La verdad que es una pregunta que ha estado en la mente del hombre desde siempre. La Biblia reconoce la existencia del mal. La Biblia nos dice que Dios no es el autor y el creador del mal, pero la Biblia dice que sí Él es soberano sobre todas las cosas, incluyendo el mal.
En ese sentido, la explicación bíblica del origen del mundo, del mal en el mundo, es por la caída de Satanás como uno de los ángeles que se reveló de su estado original, porque el Satanás y sus secuaces son criaturas de Dios, fueron ángeles creados por Dios. Pero Dios, obviamente, no fue el causante de que ellos pecaran y se rebelaran contra Dios. Y a partir de ahí es la explicación de toda la inclusión del mundo en la raza humana. O sea, la tentación contra Adán y Eva se explica a partir de allí. Y a partir de la caída de Adán en Génesis capítulo 3, toda la existencia del mal en el mundo. Ahora, ¿cómo nos relacionamos nosotros con el mal? ¿Cómo nosotros explicamos el mal? ¿Cómo nos comportamos como cristianos ante la realidad del mal? Estas son cosas complejas que en poco tiempo nosotros no vamos a poder abundar. Eso ameritaría un programa completo. O más de un programa. Pero al menos nosotros podemos decir que tal como el título de un libro, hay cosas malas que le ocurren a hombres buenos. O sea, nosotros estamos expuestos venimos ya con mal en nuestro corazón, como hombres pecadores por la caída, y que Dios es precisamente que ha trazado el plan de redención para rescatarnos del pecado y de sus consecuencias. Pero ¿cómo lidiamos nosotros con el hecho de que por causa del pecado y las consecuencias que trajo el pecado al mundo nos enfermamos, o que tenemos que ser objetos de un crimen, o si no nos hieren a nosotros, hieren a otro? ¿Por qué yo puedo ser objeto de enfermarme por una pequeña bacteria o por un virus y aún hasta morir por ello? Son las consecuencias del pecado en sentido general. Hay cosas que nosotros no entendemos de qué tanto domina Dios el mal y el pecado. Y que lo entenderemos más allá, como dice la canción. Mientras tanto, nosotros creemos que Dios usa aún las cosas malas que ocurren para traer muchos bienes, grandes bienes. Como hablamos del mayor bien que ha venido a la humanidad, que es la muerte de Jesucristo. El mayor pecado, el mayor crimen fue el que trajo el mayor bien a la humanidad, la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Dios gobierna todas las cosas, pero creemos en la existencia del maligno, del diablo y del mal y de la tentación. Y nosotros creemos que nosotros podemos caer en tentación y podemos cometer grandes pecados contra Dios, pero también creemos que el mundo que Dios promete va a ser al final va a ser un mundo libre de la existencia del mal y de todo vestigio del pecado en su presencia. Y Amén. Eso es lo que nosotros anhelamos llegar algún día. Eso en pocas palabras, pero... No, está muy bien. La verdad es que... yo sé que tú quieres hacer un programa sobre este tema y lo vamos a planificar para traer este tema más abundantemente, pero gracias por esa síntesis que tú hiciste de en esos manera, pocos solamente minutos. Ya se acabó el programa. Se acabó, pero di algo y no te preocupes, no te voy a interrumpir. Decir, yo no puedo creer en Dios porque existe el mal es una contradicción en sí misma, porque si Dios no existe, tampoco existe el mal. Las cosas simplemente son como son. Para que exista el mal tiene que existir el bien que lo contrasta. Y para que exista el bien tiene que haber un legislador universal que ponga las reglas del juego. Si no existe Dios, no existe tal legislador. Si no existe tal legislador, no existe el bien. Y si no existe el bien, no existe el mal. Así que decir, yo no puedo creer en Dios porque el mal existe es una soberbia tontería, por no usar otra palabra, es una contradicción filosófica. Gracias por haber contestado estas preguntas, mis hermanos. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en la tercera temporada de Entendiendo los Tiempos.